Benvides a Homines Dubitantes, a lo que va a ser el episodio de cierre de esta tercera temporada. Bueno, como ya sabéis de temporadas anteriores, sabéis que el último episodio de la temporada es siempre mucho más abierto, no está guionizado y es más bien una especie como de repaso de todo lo que ha sido esta temporada, pues mencionando algunos de los temas que han sido tratados, algunos de los invitados que hemos tenido esta temporada, de hecho, que es una novedad, y que comentaré un poquito y bueno, en fin y al cabo hacer una especie como de conclusión, de epílogo a esta temporada, pues eso, trayendo en conjunto pues los diferentes temas, las diferentes opiniones, diferentes reflexiones. La verdad que esta temporada empezó antes que las anteriores porque el primer episodio salió en noviembre del 2023, hace ya unos cuantos meses, y además inició con un tema que a mí me resulta, la verdad, apasionante. Y tanto es así que no solo le dediqué el primer episodio, sino que luego hubo un dialogismo, como ya es costumbre, con Germán Huici, y luego estuvo de invitado el profesor de la Universidad Complutense, Rafael Ruiz Andrés, hablando precisamente del ritual, un concepto extremadamente complejo y que, bueno, en ese primer episodio de la temporada pues buscaba un poco traer algunas de las reflexiones en torno al concepto del ritual en el estudio histórico y sociológico de las religiones, pero a la vez para abrirlo un poco más y de manera reflexiva pues intentar concebir el ritual también como parte de nuestra vida diaria. Es decir, hay muchas actividades que realizamos en nuestro día a día que están altamente ritualizadas y que quizás, por el hecho de que no se asocian a cierta espiritualidad o a cierta religión, pues no las solemos calificar como ritual. Pero en realidad hay muchas personas que en su día a día realizan siempre como las mismas actividades, se levantan de la misma forma, desayunan, se duchan, lo que sea, y todo eso es un marco ritualizado que de alguna forma nos ayuda a anclarnos en un mundo pues cada vez más acelerado y que requiere pues este tipo como de estrategias. Yo en ese primer episodio, como digo, trataba de dar no solo una postura histórica al ritual per se, sino también pues darle esta vuelta de tuerca antropológica y sociológica para poder pues reflexionar también en el día a día sobre el papel del ritual. Junto a Germán, pues pude debatir un poco sobre ese episodio. Tenéis, como siempre digo, todos estos vídeos, episodios y demás completamente gratuita en cualquiera de las plataformas donde está Homines Debutantes. Que, bueno, recordándolo así de manera breve, sabéis que está todo en YouTube, en Spotify, pero también en Evox y también en Podimo. Podéis escuchar completamente, gratuitamente, todos estos episodios. En el caso de Podimo, sabéis que sí que requiere, bueno, pues una mensualidad para poder hacer perfil en Podimo, pero el resto están totalmente accesibles de manera gratuita. Bueno, pues eso, como digo, con Germán pudimos comentar esta noción del ritual y la verdad es que él mencionó algunos ejemplos súper interesantes, como él, por ejemplo, decía que uno de sus rituales, entre comillas, era salir a correr. Y también me resultó muy interesante que introdujera, digamos, ese aspecto, porque muchas personas también que hacen deporte de manera asidua y todas las semanas, pues también es parte como de su ritual, de su día a día, ¿no? Entonces, como el ejercicio físico también puede suplir esa parte ritualizante de nuestras vidas, que de alguna forma, como digo, pues permite anclarnos a nuestra realidad. Tuve el enorme placer de contar en el primer Dubitando con, que era esta sección que hemos creado en esta tercera temporada, como digo, con el profesor Rafael Ruiz Andrés. Este formato que era en directo en YouTube, pues la verdad que me resultó muy interesante porque permitía traer como nuevas voces también a este podcast y nuevas reflexiones de personas pues muy diversas. Tuve, como digo, el placer de poder contactar con Rafael Ruiz, que además es amigo mío, y pudimos pues dar algunas ciertas reflexiones sobre el concepto del ritual, cuál es el tema de la relación entre el ritual y la religión, cómo es la religiosidad también en nuestro día a día ahora, en el siglo XXI, especialmente digamos, en la parte occidental o en lo que se conoce como el primer mundo, y cómo también, pues bueno, todos los procesos seculares y los procesos religiosos han influido en la manera en la que se concibe el ritual. Entonces, bueno, en ese Dubitando con,
junto a Rafael Ruiz, pues hablábamos de ejemplos como pues estos matrimonios o incluso rituales que se consideran seculares, es decir, que personas que no se vinculan a ninguna religiosidad, ni a la Iglesia Católica, ni a algún tipo de institución religiosa, aún así realizan ciertos rituales como despojando esa parte religiosa, pero demostrando esa necesidad para ritualizar nuestro día a día, para generar como momentos especiales de nuestro curso vital. Así que bueno, creo que fue una charla muy, muy interesante, además de ser la primera de esta sección Dubitando con, y yo os invito que la escuchéis porque además eso, creo que menciona aspectos muy interesantes para comprender el fenómeno religioso en la sociedad en la que vivimos, que además es extremadamente complejo. Un segundo episodio de esta temporada trataba la división o la cierta dicotomía que suele haber y que ha habido en la historia entre vivir en el mundo rural y vivir en el mundo urbano, digamos. Entonces, bueno, cité algunos ejemplos de cómo incluso en la poesía latina se podían observar pues estas formas casi estereotipadas de las personas que viven en el campo y las personas que viven como pues en las grandes urbes, ¿no? Y cómo eso ha cambiado históricamente y en la historia, sobre todo europea, pues se puede ver claramente cómo el mundo rural y el mundo urbano pues han vivido siempre en esa interrelación casi dialéctica hasta prácticamente nuestros días. Entonces, bueno, era un episodio un poco para ahondar en la experiencia vital que supone pues habitar el campo y habitar la ciudad y cómo pues podemos realmente observar ciertas diferencias, ciertas visiones también pues muy estereotipadas, casi romantizadas de ambos mundos, ¿no? Y bueno, mencionaba algunas películas y mencionaba algunas canciones e incluso la propia imagen de ese episodio, ¿no? El columpio de Fragonard, pues demuestra también esas visiones idílicas que muchas veces se tiene entre lo urbano y lo rural. La verdad es que tomé la decisión de hacer este episodio básicamente porque tuve algunas lecturas sobre antropología y sobre todo de etnografía dedicada al mundo del campo y al mundo urbano y cómo estos investigadores, etnógrafos y antropólogos pues hablaban de realmente qué diverso era tratar, pues digamos, con agentes en el campo y agentes en la ciudad y cómo el propio rol del antropólogo cambiaba drásticamente en función del contexto en el que se encontraba. Mientras que en el pueblo siempre se veía como con buenos ojos el hecho de que llegara un antropólogo y preguntase y se viera como interesado en ciertos modos de vida que poco a poco se han ido minorizando y han quedado como lastrados en el pasado, mientras que cuando el mismo antropólogo iba a la ciudad y empezaba a hacer preguntas en un hotel o en un no sé, servicio administrativo del Estado, pues siempre le miraban como con cierta curiosidad, ¿no? ¿Qué querrá este que viene aquí a hacer preguntas y a preguntarnos cómo funciona esto cuando todo el mundo que vive en esta ciudad sabe cómo funciona, yo qué sé, el metro o el banco o cosas así, ¿no? Entonces, cómo la curiosidad científica, etnográfica, se experimentaba también de manera muy distinta, tanto en el contexto urbano como en el contexto rural. Entonces, por un lado, como digo, me interesaba la propia experiencia humana de los sujetos que habitan el campo y habitan la ciudad, y por otro lado, cómo se observaba precisamente el rol de la antropología y de la etnografía en diferentes contextos, ¿no? En este caso, en esa dicotomía entre el contexto urbano y el contexto rural. La siguiente, la siguiente publicación que hubo en Homines Dubitantes fue una segunda parte de esta sección de Dubitando con, en este caso, con David Villar Vegas, un gran especialista en la Biblia y, digamos, en los estudios hebreos. De hecho, trabaja en la Universidad Complutense en el Departamento de Estudios Hebreos. En este caso, el tema era un tema que él me preguntó hace ya tiempo, cuando yo publiqué ya en la temporada 1, no sé si os acordaréis, aquel episodio titulado Valar Morgulis, que hablaba sobre la muerte. Pues bueno, él me comentó que le gustaría, digamos, participar en esta sección, pues precisamente hablando sobre la muerte, ¿no? Y en eso estuvimos. Fue una conversación súper amena, súper interesante, en el que citábamos ejemplos pues desde textos filosóficos, históricos, hasta autores más contemporáneos. Él dijo que para su incluso curso vital filosófico, la lectura
de Camus fue súper importante, especialmente la figura del Sísifo. Así que bueno, en general tampoco quiero spoilear mucho esa conversación. Yo os invito a que le echéis un ojo, porque además fue grabada en vídeo también y la tenéis disponible tanto en Spotify como en YouTube. Podéis ver ahí el vídeo de esa conversación. Fue también en directo en YouTube, como fue el Dubitando con Rafael Ruiz Andrés. Y la verdad es una conversación muy amena, en este caso sobre la muerte, en el que veíamos ciertos puntos de vista, además con bagajes muy distintos, porque al final, bueno, David Villar pues es cristiano, es católico, yo no lo soy, entonces también teníamos una conversación ahí un poco más dialéctica en el sentido de que nuestras propias creencias sobre la muerte y demás pues venían de raíces muy distintas. Entonces, bueno, yo os invito a que le echéis un ojo. Tras este Dubitando con, llegó el dialogismo correspondiente al segundo episodio de la temporada, que en este caso Germán Nuici pues, puso una serie de notas a pie de página en esta dialéctica entre habitar lo rural y habitar en la ciudad. Igual, os invito mucho a que la escuchéis porque la verdad es que los dialogismos realmente sirven para mencionar ciertas ideas y ciertas reflexiones que a mí en los episodios, pues de alguna manera u otra, pues o bien no me da tiempo o bien no me surgen, no me aparecen cuando estoy creando el episodio y sin embargo luego en la conversación con Germán en estos dialogismos, pues surgen nuevas ideas, nuevas reflexiones y en el caso de este tema sobre habitar la ciudad y habitar el campo, pues el dialogismo número 6, habitando el campo y la ciudad, pues precisamente ahondó un poco en ese sentido. Además, hubo un debate muy interesante, una conversación muy interesante entre precisamente cómo dividimos lo que consideramos urbano y lo que consideramos rural, ¿no? Y cómo esa división, obviamente, pues ha evolucionado mucho a lo largo de la historia e incluso en los contextos modernos, actuales, contemporáneos. Dependiendo del contexto al que vayamos, pues obviamente lo urbano y lo rural no se percibe de la misma manera. Así que bueno, como digo, es muy... creo que es muy positivo este tipo de dialogismos precisamente porque ahonda en nuevas reflexiones. El episodio 3 de esta temporada venía de nuevo a abordar algo que a mí siempre me acompaña, que es la reflexión sobre la incertidumbre. De hecho, pasó prácticamente, pues eso, un mes entre el dialogismo de habitando el campo y la ciudad y lo cotidiano y lo incierto, pero yo venía ahondando sobre el tema de este episodio desde prácticamente cuando se publicó el episodio 2 de esta temporada, que fue en febrero. Es decir, de febrero a abril estuve dando muchísimas vueltas a qué tema quería realmente o qué tema quería realmente tratar en el podcast y no sabía y me venían muchas dudas. Entonces dije, ¿y por qué no precisamente trato eso? La incertidumbre, lo incierto, el no saber, en un podcast que se titula Homines Dubitantes y en el que la duda tiene, como sabéis, un peso tan importante. Así que me decidí a ello. Y creo, bajo mi punto de vista, creo que ha sido el episodio que más he disfrutado haciendo en esta temporada y creo que además es un tema tan complejo y tan como que se escapa de los dedos, ¿no? Hablar de la incertidumbre es como casi hablar de la nada. ¿Qué es la incertidumbre? ¿No? Y entonces, bueno, este episodio era un poco, pues eso, darnos cuenta de lo incierto que es todo en nuestras vidas y que a veces no somos conscientes precisamente del papel que la incertidumbre tiene en gestionar nuestro día a día. Entonces, a veces vamos un poco en automático, ¿no? Haciendo nuestro día a día y no pensamos mucho más allá, también porque, bueno, como decía Unamuno, ¿no? Hay que vivir. No se puede estar en la duda constante, en esa duda que yo, citando a Ortega y Gasset, mencionaba como esa duda terremoto. Porque cuando uno está en la duda, en el proceso dubitante, es como precisamente, ¿no? Experimentar un terremoto, como decía Ortega, como digo. Es como experimentar que todo tiembla, porque la única manera de disipar la duda precisamente es dudando la duda, ¿no? Esa era un poco la reflexión que venía detrás de todo ese episodio y que yo os invito a escuchar porque ya os digo que para mí ha sido el más difícil de hacer, sin ninguna duda. Y además diría de toda la historia de este podcast, o al menos que yo recuerde. Y además con muchísima profundidad. Considero que es un tema muy complicado, muy indefinible en muchos casos, pero a la vez como muy profundo y muy,
y mucho más presente en nuestro día a día de lo que podemos llegar a pensar. Tanto es así que el dialogismo que acompañó a ese episodio tercero, titulado Dudando la incertidumbre, precisamente venía a estirar el chicle de alguna forma de ese concepto de incertidumbre, ¿no? Y Germán en ese dialogismo se preguntaba, bueno, habitamos la incertidumbre, pero no podemos habitarla constantemente, necesitamos algo seguro en nuestras vidas, ¿no? Y esa conversación, la verdad que igual, fue una conversación complicada, porque como digo, es un tema muy abstracto, muy indefinible, muy poroso, y al final en esa conversación llegamos a ciertas conclusiones que bueno, creo que fueron realmente interesantes, creo que fueron realmente ilustradoras para precisamente el camino que yo quería dar, ¿no? Cuando reflexionaba sobre esta idea de lo incierto, de la cotidianidad de lo incierto, cómo utilizamos estrategias y cómo utilizamos ciertos, no sé, rituales incluso si se quieren, para lidiar con lo que no sabemos y con lo que nunca podemos saber. Y simplemente vivimos con esa incertidumbre. Finalmente, el cuarto y lo que ha sido el último episodio publicado de Homines Dubitantes me metía en un tema igual, bastante complejo y además igualmente con mucho tiempo de reflexión. Es verdad que esta temporada los episodios me han costado más hacerlos, ha habido más tiempo entre episodio y episodio, por una cuestión sobre todo laboral, la verdad, porque he tenido mucho más trabajo que el año pasado. Y en segundo lugar, porque realmente no era capaz de tratar, de llegar a un tema que realmente despertara en mí, ¿sabes? Realmente como hacer todo eso, o sea, hacer todo el proceso de escribir, guión y demás. Entonces, bueno, al final dándole muchas vueltas, y ya os digo, el episodio 3 se publicó en abril y este último episodio se ha publicado en julio. O sea, igual, han pasado varios meses. Y decidí tratar un tema igual, extremadamente complejo, muy histórico, que es el trabajo y la manera en la que nos organizamos laboralmente los seres humanos, ¿no? Y cómo nos hemos organizado laboralmente a lo largo de la historia. El papel que tiene el trabajo en la organización sociopolítica de nuestras sociedades, sobre todo a día de hoy, en las sociedades tardomodernas, es clave para entender prácticamente todo lo que estamos viviendo y aconteciendo en nuestros días. Así que, bueno, eso, como digo, fue un tema complejo para elegir, pero creo que al final, bueno, pude tratarlo más o menos como quise, en el sentido de que pude abordar ciertos aspectos que quería tratar, también temas como de clase, de temas de alienación laboral, de alguna forma también el concepto este de burnout, que tan peso está teniendo cada vez más en la plaza pública, y yo creo que a nada que leáis alguna noticia o abráis un periódico, cada 2 semanas o cada semana prácticamente aparece algún artículo lidiando sobre este tema, o bien la depresión provocada por el trabajo, o bien el burnout, o bien esta idea bueno, de la infelicidad, ¿no?, de los trabajadores en su puesto de trabajo. Entonces, bueno, yo hablaba ahí de todos estos aspectos. Obviamente imposible dar soluciones para un tema tan complejo, pero bueno, era algo que quería reflexionar y que quería compartir en este podcast. Y bueno, estoy contento con el resultado, la verdad, creo que no quedó del todo mal. Y luego, prácticamente hace unos días, pues se publicó el último dialogismo de esta temporada, que precisamente eran, pues eso, como digo, notas a pie de página del episodio 4 y este dialogismo, el octavo ya en todo lo que llevamos de este podcast, en estos 3 años ya de podcast, que se tituló Trabajo y Consumo. Entonces aquí de alguna forma también se señalaba claramente cómo no solo el trabajo afecta a nuestros días, sino que la manera en la que se ha concebido el trabajo y su relación con el consumo es realmente extremadamente importante para entender cómo los seres humanos organizan su vida, especialmente en las sociedades, pues vamos a decir, occidentales y en lo que se conoce como el primer mundo. Quiero decir, en las sociedades en las que el trabajo asalariado pues cumple un rol, pero también se crean estos nuevos puestos de trabajo que mencionaba el propio Germán, hablando de esta obra que se titula Bullshit Jobs, y cómo al final, claro, cada vez hay una masa poblacional mayor y la necesidad de crear trabajos
aumenta, pero a su vez las grandes cadenas de producción reducen los costes de producción y por lo tanto reducen los puestos de trabajo. Además, con la aparición de la inteligencia artificial y con la aparición de nuevas estrategias laborales que permiten, digamos, que lo que antes hacían 5 personas ahora lo haga una, pues claro, está modificando también mucho la manera en la que se concibe el trabajo y las formas laborales de organizar la vida social. Y bueno, en el fondo, pues esto ha sido prácticamente la temporada 3 de Homines Dubitantes. Me gustaría hacer, al menos en los próximos días, una especie como de lista de, bueno, todos los libros que se han estado hablando, las películas, las canciones. Quiero recordaros que tenéis una lista en Spotify totalmente gratuita con todas las canciones que se han mencionado a lo largo de toda la historia de este podcast, de estos 3 años. Y ahí podéis encontrar todas las canciones juntas, por si hay alguna que escuchasteis en alguno de los episodios y no recordáis exactamente tal, pues podéis ir a esta lista que se titula Homines Dubitantes Soundtrack, básicamente, súper fácil de encontrar. Y ahí tenéis todas las canciones que se han mencionado en este podcast en estos 3 años. Pero me gustaría hacer algo similar también con las películas, con los libros. Ya veré con qué formato lo hago. No sé si a lo mejor hacer una publicación en la página web, hominesdubitantes.com, o a lo mejor crear una especie de newsletter. No sé, tengo varias ideas en mente de poder hacer. Igualmente, no puedo asegurar que haya una cuarta temporada de Homines Dubitantes. Ya sabéis que este podcast funciona un poco según cómo me va la vida. Entonces, no es un podcast reglado ni pensado para tener éxito en redes y convertirse en un podcast viral. Eso espero que lo tengáis ya en cuenta después de estos 3 años. Este podcast es un podcast muy humilde, es casi como mi cuaderno de bitácora, donde quiero compartir pues algunas ideas, algunas reflexiones de las lecturas que hago, de las conversaciones que tengo a lo largo de mi vida, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, no puedo prometer ni puedo decir que va a haber una cuarta temporada de Homines de Vida. Sí que, obviamente, si veo que no puedo seguir con este podcast, pues sí que haré una especie como de episodio especial para cerrar todo este proyecto de Homines de Habitantes, pero en principio prefiero como dejarlo abierto. Si el año que viene, el curso que viene, tengo tiempo y veo que tengo temas para hablar y demás, pues yo continuaré con este proyecto porque yo me lo paso muy bien, es algo que me gusta hacer desde que empecé a hacerlo, pues eso, hace ya 3 años, en el 2021. Y como digo, eso, seguiré si me veo con fuerzas, si me veo con ganas y si me veo con temas que puedo tratar. De hecho, han quedado un montón de cosas en el tintero en esta temporada. Quería haber invitado a más gente a este Dubitando Con, pero al final por temas de horarios y de calendario no me ha sido posible. Me gustaría cambiar también un poco el formato de los episodios, quizás grabarlos en vídeo y no solo en audio. No lo sé, tengo varias ideas en mente que podría hacer. Quizás también hacer algún tipo de sesión en directo. No solo los Dubitando Con, que como ya os digo en esta temporada han sido en directo, pero quizás a lo mejor hacer algún directo pues cada vez que sale un episodio, pues hacer un directo un poco para que podáis reflexionar también conmigo, aquellos que queráis estar. No lo sé, depende. Tengo muchas ideas en mente, pero realmente tengo mi trabajo, digamos, asalariado, hablando precisamente del tema con el que hemos cerrado esta temporada, y no le puedo dedicar el tiempo que me gustaría hacer este podcast, pero ya os digo, si veo que tengo fuerzas, ganas y contenido, obviamente continuaré. Por ahora no puedo más que dejarlo en abierto. De todas formas, dejaré, como he hecho otros años, una encuesta en este episodio para ver también, para saber un poco si vosotros estáis interesados, pues eso, si vosotros y vosotras estáis interesadas en que continúe este podcast. Porque quizás pues no, pero quiero decir, es lo que os digo. No, o sea, este podcast nació sin la necesidad de tener cierta regularidad, ni de tener como un público súper mega estable, ni cosas así. O sea, no me importa bramar en el desierto, digamos, por poner esta imagen casi, casi bíblica. Así que bueno, con todo, yo voy a cerrar aquí.
No sin antes, obviamente, agradeceros a todos y todas que, vamos, a todas las personas que estáis escuchando este podcast. Sé que hay gente que está escuchando este podcast desde realmente el inicio. Sois pocos, pero ahí estáis y realmente es impresionante que habéis llegado, vamos, después de 3 años y seguís escuchando esto. Me parece, en fin. Pero bueno, me alegro que os haya acompañado, aunque sea, quizás no todos los episodios, quizás algunos, que os hayan acompañado vuestros paseos, vuestras idas y venidas del trabajo, vuestras sesiones de limpieza en casa, yo qué sé, en el momento en el que os dediquéis o tengáis tiempo para escuchar este podcast. De verdad que agradezco mucho que lo hayáis escogido. Y si estáis por ahí y me estáis escuchando, sabed que podéis enviarme siempre, aunque sea de manera anónima, no me importa, pues vuestra opinión sobre el podcast, qué os parece, qué os gustaría mejorar, quizás algún tema que os gustaría tratar, en fin. Como ya dije desde el inicio de este podcast, la idea es crear cierta reflexión colectiva y casi un efecto dominó, es decir, acompañar nuestras dudas de alguna forma. Y, y bueno, solo espero que esta tercera temporada pues haya servido precisamente para ese propósito. Sin más, os invito a que este periodo, digamos, de verano, que siempre tenemos más tiempo, pues si tenéis tiempo, podáis ver las películas que hemos mencionado tanto en esta temporada como en las anteriores, que podáis leer algunos de los libros que hemos mencionado aquí, quizás de alguno de los episodios que más os han gustado, de los temas que más os han gustado, porque tanto los que he mencionado yo en los episodios como han mencionado los diferentes colaboradores que han estado en esta temporada, son realmente muy buenas obras, muy interesantes, algunas más densas que otras, pero aún así merecen mucho echarle un ojo. Así que bueno, yo con esto concluyo aquí la tercera temporada de Homines Dubitantes. Espero, como digo, contar con todas las personas que estáis ahí en el futuro, en el caso de que haya futuro en este podcast. Y nada, seguimos dudando. Nada más. Hasta pronto.